Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en Eclipse, ya saben, el tercer libro de la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Pero vamos a darle un giro. Un giro. Sí. Exacto. En lugar de hablar del libro en sí, vamos a explorar su audiolibro, pero en español, Me encanta la idea. ¿verdad? Tendremos información de la página de venta de Amazon, reseñas, opiniones de otros sitios web y hasta de Casa del Libro. Wow. Eso sí que es una inmersión completa. Sí, una visión súper panorámica. Y bueno, para ponernos en contexto, recordemos que en Eclipse Bella se encuentra, digamos, en una encrucijada dividida entre su amor por Edward y la amistad de Jacob, ¿no? Y por si fuera poco, una serie de asesinatos empieza a amenazar a la ciudad. Uf. Un escenario complicado, sin duda. Lo que siempre me ha fascinado de Eclipse, y creo que muchos fans coincidirán conmigo, es que no se queda solo en el triángulo amoroso. Es cierto. Va más allá. Stephenie Meyer profundiza mucho más en la mitología de los vampiros, sobre todo en la historia de los Cullen. Interesante. Por ejemplo, nos enteramos de que Carlisle, el patriarca de la familia, fue un humano del siglo XVII que luchó contra sus instintos para no alimentarse de humanos. Caray. No lo había visto desde esa perspectiva. Es un dilema moral que, en mi opinión, le da mucha profundidad al personaje. Totalmente de acuerdo. Y claro, no podemos olvidar a Victoria, la vampira que busca venganza por la muerte de su compañero Yates. Uf, Victoria, un personaje que le añade mucha tensión a la historia. Sin duda. Y esta amenaza constante obliga a los Cullen a unir fuerzas con la manada de Jacob, ¿no? Los hombres lobo. Exacto. Creando una dinámica súper interesante entre dos especies que, por naturaleza, son enemigas. Es que hay tanto que analizar en Eclipse. Muchísimo. Y bueno, no podemos dejar de lado las opiniones de los fans. En las reseñas que encontramos hay de todo. Algunos lo consideran el mejor de la saga. Lo he leído muchas veces. Yo también. Mientras que otros critican, por ejemplo, la indecisión de Bella o la trama, que a veces se puede sentir un poco repetitiva. Sí, entiendo esas críticas. ¿Tú de qué lado estás? ¿Team Edward o Team Jacob? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Lo que a mí me parece fascinante es cómo una misma historia puede generar reacciones tan diversas. Y esto nos habla del poder que tiene la literatura, ¿no? Para conectar con nosotros de forma tan personal, evocando emociones, interpretaciones diferentes. Totalmente. Y ya que hablamos de conectar con la historia, entremos al mundo del audiolibro. Me encanta. Sabemos que la narradora es Fabiola Stevenson, está disponible en Audible y tiene una duración de casi 20 horas. ¡Wow! Eso sí que es una inmersión total. Una maratón literaria, ¿eh? Sin duda. Y la elección de Fabiola Stevenson como narradora es clave. En muchos comentarios la elogian, destacan su capacidad para dar vida a los personajes y transmitir las emociones de la historia. Es verdad, una buena narración puede hacer que te sientas parte del mundo que estás escuchando. Totalmente. Y en este caso, fíjate, el audiolibro comienza con una frase dirigida al oyente como si fuera Bella. ¿Te gustaría oír mi historia, Bella? No tiene un final feliz. ¡Qué fuerte! Es como si te invitaran a entrar en la mente de Bella, ¿no? Exacto. Una técnica muy efectiva para atrapar la atención desde el principio. Sin duda. Y hablando de experiencias únicas, encontré algo curioso en una reseña de Amazon. Un hombre que, según él, no es fan de la saga, compró el audiolibro para su esposa y transcribió su opinión. ¿En serio? Qué interesante. Sí. Dice que lo hizo para entender un poco más el fanatismo de su esposa por la saga. Es que Crepúsculo tiene ese poder, ¿no? De despertar pasiones, tanto a favor como en contra. Absolutamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. El audiolibro está en español. ¿Crees que la experiencia de escuchar Eclipse cambia al hacerlo en otro idioma? Por supuesto que sí. La traducción siempre implica una reinterpretación de la obra original y esto puede influir en cómo percibimos la historia, los personajes, incluso los temas. Tienes razón. Por ejemplo, la forma en que se traducen ciertas frases o expresiones puede darle un matiz diferente al texto original. Exacto. Además, el español es un idioma tan rico en variantes regionales que la experiencia de escuchar Eclipse puede ser distinta para un oyente de España, de México o de Argentina. Es fascinante. Yeah. La cultura y el idioma, sin duda, enriquecen la experiencia. Absolutamente. Y creo que es un tema que amerita explorarlo con más detalle. Estoy de acuerdo. Pero antes de seguir por ese camino, creo que es hora de un pequeño descanso. Volvemos en un momento con más de Eclipse en español. No se vaya. Ya estamos de vuelta. Seguimos con nuestro deep dive del audiolibro de Eclipse en español. Y antes de la pausa, me quedé pensando en la idea de la traducción. Ajá. Es que no es solo cambiar palabras de un idioma a otro, ¿verdad? No, para nada. Es mucho más complejo. Hay que capturar la esencia de la obra original, la voz del autor, en este caso la de Stephenie Meyer. Exactamente. Y eso implica un gran reto para el traductor, especialmente en una obra como Eclipse, ¿no?
donde el estilo narrativo de Bella Swan es tan particular, tan personal. Totalmente. Con sus pensamientos, sus dudas, esa forma, digamos, tan íntima de expresarse. Me imagino que traducir eso al español sin perder la autenticidad del personaje debe ser muy difícil. Sin duda. Es como intentar meterte en la cabeza de Bella y pensar en español. Y no solo se trata de la voz de Bella, también de la atmósfera de la obra, el tono, el ritmo, todos esos elementos que contribuyen a crear la experiencia de lectura. Claro, y hablando de la experiencia, Eclipse no es solo una historia de amor, ¿verdad? No, para nada. Stephenie Meyer nos presenta temas más profundos, como la mortalidad, el sacrificio, las consecuencias de la inmortalidad. Exactamente. Y esos temas, podrían resonar de manera diferente con un público hispanohablante, con su propia cosmovisión, sus creencias sobre la vida, la muerte, el amor. Me intriga esa idea, ¿podrías profundizar un poco más? Claro que sí. Por ejemplo, la importancia de la familia y la comunidad en muchas culturas hispanas, ¿no? Podría darle una nueva dimensión al sacrificio que Bella está dispuesta a hacer por Edward y los Cuñene. Entiendo. Para Bella, unirse a los Cullen significa renunciar a su familia humana, a su vida, digamos, normal. Pero en una cultura donde la familia extendida, los lazos comunitarios son tan fuertes, ese sacrificio podría tener un peso emocional mucho mayor. Exacto. Y no olvidemos la figura del destino, tan presente en la literatura y la cultura hispana. La historia de Bella y Edward, ¿no? Un amor prohibido, predestinado, podría adquirir un nuevo significado desde esta perspectiva. Es fascinante cómo, al cambiar de idioma, de cultura, Eclipse se convierte en una nueva historia, con nuevos matices, nuevas lecturas. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es lo que enriquece la experiencia de la literatura, su capacidad para trascender las barreras del idioma y la cultura, conectar con nosotros a un nivel, digamos, más profundo, más personal. Completamente de acuerdo. Y hablando de conectar con la historia, recordemos que tenemos información de Casa del Libro, una plataforma muy popular en el mundo hispanohablante. Sí, claro. Casa del Libro nos ofrece una visión muy interesante de cómo se ha recibido Eclipse en el mercado hispanohablante. De hecho, fíjate, la página destaca que el libro forma parte de la saga Crepúsculo, que ha vendido millones de copias en todo el mundo. ¿Millones? Sí, incluyendo más de 3 millones solo en España. ¡Wow! 3 millones de ejemplares solo en España. Eso sí que habla del impacto que ha tenido la saga entre los lectores de habla hispana. Absolutamente. Y no solo eso, las reseñas de los usuarios en Casa del Libro, nos dan una idea de las diferentes interpretaciones que ha generado la obra. ¿Qué tipo de comentarios encontraste? Pues hay de todo, como era de esperar. Algunos lectores destacan la trama, ¿no? La encuentran emocionante, llena de acción y romance. Y también valoran la evolución de los personajes, especialmente la de Bella. Claro, Bella pasa por tantas cosas en Eclipse. Tiene que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a sus miedos, luchar por lo que quiere. Exacto. Y algunos lectores valoran esa lucha, esa transformación que experimenta Bella a lo largo de la historia. Supongo que otros lectores no conectan tanto con la trama o con la personalidad de Bella. Sí, también hay comentarios que critican la indecisión de Bella. Ese ir y venir entre Edward y Jacob la encuentran un poco frustrante, un poco, no sé, indecisa. Y es interesante cómo una misma historia puede generar reacciones tan opuestas. Claro, y eso es parte de la magia de la literatura, ¿no? No hay una única lectura, una única interpretación. Cada lector trae consigo sus propias experiencias, sus propios valores, y eso influye en cómo percibe la obra. Totalmente. Es como si la obra se adaptara a cada lector, generando una experiencia única, ¿no? Y en este caso, al tratarse de un audiolibro, la experiencia también está mediada por la voz del narrador, por la traducción, por todos esos elementos que contribuyen a crear la atmósfera sonora. Exactamente. La experiencia del oyente no solo depende de la historia en sí, sino también de la narración, del idioma, del contexto cultural en el que se escucha. Completamente de acuerdo. Y creo que es un buen momento para un pequeño descanso, antes de seguir explorando este fascinante mundo del audiolibro. Volvemos en un momento con más de Eclipse en español. No se vayan. De vuelta en The Deep Dive y ya en la recta final de nuestro análisis del audiolibro de Eclipse en español. Hablamos de la experiencia del oyente, ¿no? Y cómo se ve enriquecida por la narración, el idioma, el contexto cultural. Exactamente. Y bueno, la información que encontramos en Casa del Libro nos da una perspectiva muy interesante de cómo se recibe Eclipse en el mundo hispanohablante. Sí, mencionaste que la saga ha vendido millones de copias en España. Una locura. Pero más allá de las cifras, ¿qué nos dicen las reseñas? ¿Cómo interpretan la historia los lectores? ¿Qué les gusta o les disgusta? Pues mira, las opiniones son muy variadas, como es natural. Algunos lectores se centran en la trama, ¿no? Destacan la tensión, el peligro que rodea a Bella, la lucha entre vampiros y hombres lobo. Claro, la acción,
El misterio. Exacto. Mientras que otros se enfocan más en el triángulo amoroso, en el dilema de Bella entre Edward y Jacob. Un dilema que, bueno, no deja indiferente a nadie. ¿Y qué dicen las reseñas sobre la personalidad de Bella? Ahí también hay diversidad de opiniones. Algunos la encuentran fuerte, decidida, admirable por cómo enfrenta sus miedos y toma decisiones difíciles. Es que Bella tiene que madurar mucho en Eclipse, ¿verdad? Enfrentarse a la realidad de la inmortalidad, al peligro constante, la presión de elegir entre dos mundos. Totalmente. Y esa evolución, ese crecimiento personal es lo que valoran muchos lectores. Pero claro, también hay quienes la critican, ¿no? Por ser indecisa, por dudar tanto entre Edward y Jacob. Algunos la perciben como insegura, un poco perdida. Es curioso cómo una misma historia puede generar lecturas tan diferentes. Es la magia de la literatura, ¿no? No hay una verdad absoluta, una única interpretación. Cada lector, cada oyente en este caso, trae consigo su propia experiencia, sus propios valores, y eso enriquece la obra. Totalmente. Y en el caso del audiolibro, la experiencia se ve enriquecida por la voz del narrador, ¿no? Fabiola Stevenson, con su tono, su ritmo, su forma de interpretar a los personajes. Crea una atmósfera única que te envuelve como oyente. Sin duda. La narración se convierte en un elemento fundamental para transmitir la emoción, la tensión, la magia de la historia. Y hablando de detalles que pueden influir en la experiencia, me llamó la atención un comentario en Casa del Libro. Una lectora mencionaba que la edición en español no tiene solapas. Ah, sí, es un detalle curioso, ¿verdad? Aunque parezca algo menor, las solapas suelen contener información adicional sobre la obra o el autor, y para algunos lectores puede ser importante a la hora de elegir un libro. Claro, son esos pequeños detalles que pueden influir en la primera impresión que nos llevamos. Totalmente. Y en el caso del audiolibro, podríamos decir que el equivalente a las solapas sería la información que se ofrece en la plataforma, las reseñas de otros oyentes, la descripción del narrador, etc. Es verdad, son elementos que nos ayudan a decidir si un audiolibro nos va a gustar o no. Y hablando de decisiones, creo que es hora de que nuestro oyente tome la suya. ¿Te refieres a la decisión de escuchar Eclipse en su versión de audiolibro en español? Exacto. Después de este deep dive, esperamos haberle dado suficientes elementos para que pueda decidir si esta experiencia es para él o ella. Si te interesa sumergirte en el mundo de Bella, Edward y Jacob, te recordamos que el audiolibro de Eclipse en español está disponible en Audible. Y lo mejor de todo, puedes escucharlo gratis con la prueba gratuita de Audible. Solo tienes que hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Esperamos que disfruten de la experiencia. Hasta la próxima.